Bueno, hoy vamos a hacer otro unboxing, esta vez de una barra de sonido de la marca Sony, como estáis viendo. Y bueno, hoy lo estoy haciendo en el suelo porque básicamente es un pedazo de caja tremenda. Es también bastante pesada, de hecho la he pesado antes de empezar con esto y pesa 8 kilos 400. Y bueno, pero es que es una barra de sonido que viene la barra de sonido y un subwoofer. Entonces, bueno, el modelo es este HT-MT300, que como veis tiene NFC, Bluetooth y tal. De hecho, creo que es totalmente inalámbrico, por lo menos la barra de sonido se conecta al subwoofer de forma inalámbrica a través de Bluetooth. Y bueno, vamos a probarla porque sobre el papel todo pinta muy bonito, pero las cosas inalámbricas, sobre todo en los equipos de sonido, no están muy bien valoradas. Como yo no soy un neófito y para mí con que tengan un sonido decente ya me vale, no sé si al final voy a necesitar esto. Y bueno, con los avances en Bluetooth que ha habido últimamente también ha mejorado mucho la cosa con las últimas versiones. Y bueno, empezamos. Aquí tenemos las instrucciones. Bueno, más bien la guía de inicio, que tenéis unas instrucciones sencillas en 4 pasos. En este caso parece ser que vienen... Ah, sí, bueno, estos son en español. Vale, es que otras veces me los envían, como me los envían de demostración, que por cierto me lo ha enviado Amazon para analizarlo, a quien tengo que agradecer. Te explicará poco más o menos los pasos a seguir. Me parece que aquí hay spoilers de lo que te viene dentro, así que vamos a dejarlo por ahí. Y nada, viene esto así, que fijaros que parece ser que se ha abierto antes, porque esto no debería de venir así, pienso yo. Esto está como roto. Y bueno, la barra de sonido no es muy pesada, la barra de sonido. Vamos a abrirlo. Vale, aquí está. Vamos a mostrar un plano general. Aquí veis, se ve claramente un altavoz y aquí el otro, con lo cual es estéreo. Y por detrás tiene esta conexión USB. Aquí tiene una entrada óptica. Bueno, esto es para la electricidad. Pone 19,5. Y esto, bueno, esto parece que es una entrada jack. Aquí está lo del NFC. Y bueno, tiene aquí un selector, televisión, Bluetooth, USB, analógico, película y música. Y creo que ya está todo aquí. Bueno. Y esto sí viene aquí bien pegado. Esto es el subwoofer, pero antes de sacarlo vamos a ver el resto de cosas y ya descartar la caja. Vale, aquí después de sacar esto, aquí ya no viene nada más y venía esto. Vamos a ver, que tengo que estar continuamente asegurándome de que estoy en plano. Vale. El alimentador. Vale, este que como veis decía que 19,5, que esto se conecta y tiene que tener ahora un cable de estos estándar ahí. Aquí no.
Vale. Aquí está el cable estándar, este que tiene este tipo de conexión, que estos son fáciles de conseguir. Luego el mando a distancia, como veis, muy chiquitillo, con las opciones básicas: subir, bajar volumen, reproducir canción, cambiar pista y todo esto. Esto de cambiar de pista y tal será por si te funciona con el móvil, es decir, igual tiene una aplicación o algo, no lo sé, ya veremos. Y esto sí son las instrucciones tochonas, que veréis que viene con sus pilas para el mando a distancia. Esto es unas gomitas de estas para poner debajo de los altavoces y el cable óptico. Y ya está. Vamos a quitar esto de en medio por ahora. Al final sí vamos a necesitar el cúter. Vale. Y este es el subwoofer, la salida de aire, bueno, entrada y salida. Así que tiene dos formas, lo puedes poner tanto en vertical como en horizontal, es indiferente. Fijaros, aquí viene la salida del altavoz y por detrás tiene esto, que es parece que es el botón de encendido, y pone conexión de seguridad, que esto tiene que ser para conectarlo, que no se conecte a cualquier cosa. Y bueno, y aparte del cable eléctrico, que esto es buena señal que está alimentado, aparentemente no tiene nada más. En este lado no tiene nada. En este otro lado no tiene nada. En el frontal tiene la entrada de aire esta. Y en lo de atrás, lo que he enseñado ya. Pues nada, esto es todo. Vamos a probarlo. Y bueno, como veis, seguimos en el suelo. Es que me es lo más sencillo para trabajar aquí ahora mismo, puesto que yo ya tengo un equipo de sonido 5.1 y esto para mí es un paso atrás. Por ahora no se va a quedar instalado y lo quitaré enseguida en cuanto lo pruebe, pero tengo interés en saber qué tal. Vamos a ir probando. Por ahora lo he conectado y nada más conectarlo se ha encendido esto, la barra de sonido, pero enseguida se ha apagado. Se supone que está encendida. Y bueno, a mí me gusta ir experimentando las cosas conforme voy probando, porque eso también nos da una visión de lo sencillo que es manejarlo. Lo primero que tengo que decir, supuestamente está hecho para que funcione especialmente con un móvil. Por eso tiene NFC. Por ahora no lo voy a probar ni con la tele ni nada, porque sería un jaleo tremendo con todo lo que tengo por en medio, todos los cables. Que ellos dicen que está hecho especialmente para iPhone. Pero yo no tengo iPhone, ni ganas. Entonces esperemos que funcione con Android. Que sería absurdo que no lo hiciera, porque se quitarían un montón de mercado. Entonces vamos a probar. Lo primero, vamos a probar con el NFC y vamos a ver si funciona directamente acercándolo con el NFC activo. No sé cómo se hará, simplemente acercándolo. Parece que no. Ah, pues sí. ¿Sí? ¿Veis? Solo acercándolo, no he tenido que hacer nada más. Ya está vinculado. Ah, qué sencillo. Pues mirad, funciona con Android perfectamente. Y bueno, ya está activado el Bluetooth y todo.
Voy a buscar canciones que no sean muy conocidas y que estén libres de derechos de autor. Bueno, he estado un rato buscando qué poner y es que con todo me va a saltar lo de los derechos de autor. Y bueno, he puesto un poco de mi amiga Rosa María Lobo, que el problema de ella, bueno, ella canta de fábula, pero es que canta que si rancheras, que si, bueno, música ligera. Lo que pasa con ella es que son canciones que no tienen mucho lucimiento a la hora de tener sus graves, sus agudos, y no tiene mucho ritmo para lucirse. Y bueno, y para que lo capte mejor he colocado ese micrófono ahí y vamos a ir haciendo pruebas de sonido. Bueno, ya le he puesto las pilas, vamos a subir el volumen. Si busca sus bolsillos, espero que lo capte bien. brindaste a alguien y anduvo que en él está Voy a subirlo más. una historia, una historia Esto es el máximo. que no quiero nunca olvidar. No me tires amores y abrigo que en él está Suena bastante bien. Me gustan los graves. una historia. Suenan bastante decentes. No quiero nunca olvidar. Bueno, vamos a hacer otra prueba, que es ver si puedes pasar las canciones con el mando a distancia. Pues sí, funciona perfectamente sin ningún software adicional. Puedes pasar las canciones, pausar, quitar el sonido. Ahora mismo está quitado el sonido. No sé si se verá, pero aquí tiene una carpetita. Parece que puedes cambiar de carpeta. Pero esto no me funciona, de cambiar de carpeta. Dice Clear Audio. Y Movie. Se ve que también puedes reproducir canciones desde el USB, por eso tenía un conector USB por la parte de atrás. Y bueno, posiblemente esto de las carpetas y todo esto sea para el USB. ¿Vamos a probar un USB? Venga, vamos a ello. Bueno, como veis, ya está conectado el USB. Ahí está. Con lo cual es más o menos sencillo. Igual con un cable va mejor todavía. Y vamos a probar si funciona lo de las carpetas. Primero cambiamos al USB, ¿vale? En teoría ahora está el USB. Posiblemente eso de que está parpadeando es que está leyendo... Sí, porque ya ha parado. Estaría reconociendo las carpetas, a ver qué tiene. Y vamos a intentar reproducir directamente desde aquí. Vale. Estas son las canciones que utilizo yo normalmente, que sé que son libres de copyright. Vale, este tipo de música que es más movida, al máximo distorsiona una pizca. También puede ser por la calidad del MP3, ¿eh? Vamos a pasar a la canción. Vale, ahora voy a hacer una prueba, pero no sé si dejaré el sonido, porque voy a intentar pasar carpetas
con el botón este de carpetas que viene aquí, que bueno, ahora no me lo enfoca la cámara, pero bueno, aquí está. Y vamos a ver si funciona, pero puede que salte alguna carpeta que tenga música con copyright. Entonces, por seguridad, la voy a quitar, le voy a quitar el sonido, pero solo para ver si funciona. Sí, perfectamente. Vale, pasando con la carpeta, me va cambiando la carpetita. Vale, perfecto. Bueno, voy a quedarme aquí escuchándolo un rato, voy a hacer pruebas con MP3 de buena calidad, sin preocuparme por el copyright y todo eso. Y ahora os comento qué tal me parece. Las pruebas de sonido me han dejado gratamente sorprendido. Gracias al subwoofer tenemos ese plus que no tiene las barras de sonido económicas, y es curioso porque el sonido se escucha mejor a cierta distancia de la fuente. Por ejemplo, yo en la habitación de al lado, con la puerta abierta, se escuchaba casi mejor que en la propia habitación donde estaban las barras de sonido. Sin embargo, no puedo dejar de notar que por 100 euros más me puedo comprar un equipo básico 5.1 que va a dar mejor calidad de sonido, sobre todo en películas. Y es que no olvidemos que este tipo de equipos está pensado para ponerlo al lado de la televisión. Pero también comprendo que este aparato de sonido casi sin cables está diseñado para un típico específico de usuario. Uno que ya, o bien por necesidad o bien por comodidad, prefiere cuanto menos cable mejor. En cuanto a conexiones, viene todo lo necesario hoy en día, pero echo mucho en falta el HDMI. Aunque como digo, esto está diseñado para ponerlo al lado de una televisión, y con la entrada óptica que viene en casi cualquier televisión de hoy en día, ya tienes más que suficiente para lo que soporta el equipo. El diseño es sobrio y elegante, con esa textura de piel queda bien en cualquier sitio. Y gracias al diseño sin cables puedes colocar el subwoofer en cualquier zona de la casa, siempre que esté en el suelo, que es el sitio recomendado. Más cuando lo puedes colocar tanto en horizontal como en vertical. Como digo, no es el tipo de compra que yo haría, pero entiendo al público que va dirigido, y si tú te identificas como tal, viendo otras opciones de otras marcas, es decir, sin cables, con subwoofer y una calidad de sonido bastante decente, y donde predomine esa comodidad frente a la calidad de sonido, sin duda encontrarás pocas opciones mejores en el mercado. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta otra. Bye.